Me llamo Sergio y siempre he trabajado en el campo. Desde joven, me enseñaron que el trabajo duro es lo único que te asegura una vida digna. Así que cuando me ofrecieron un trabajo en una finca en las afueras, no lo pensé dos veces. Necesitaba el dinero y la oferta parecía buena, un salario justo, vivienda y comida. La finca estaba ubicada en un terreno aislado, rodeado de campos de cultivo y montañas lejanas. La tranquilidad del lugar era a la vez un atractivo y una advertencia. El patrón, un hombre de mediana edad llamado Don Francisco, era conocido por su carácter reservado. Casi nadie en la región sabía mucho de él. Decía que venía de una familia adinerada, pero no se hablaba mucho más. Su manera de tratar a la gente era distante, casi como si estuviera siempre en su propio mundo. Los primeros días en la finca fueron bastante normales. Trabajaba de sol a sol, sembrando y cuidando los cultivos. Sin embargo, pronto comencé a notar ciertas cosas que me inquietaron. Don Francisco tenía una obsesión con la puntualidad y el rendimiento. Nunca me daba más de unos minutos de descanso y su mirada siempre estaba fija en mí, como si esperara algo más de lo que estaba dando. Un día, mientras trabajaba en el granero, encontré un viejo libro empolvado entre las herramientas. No tenía título, pero al hojearlo vi que estaba lleno de anotaciones y dibujos extraños. No me tomé mucho tiempo para examinarlo, simplemente lo volví a guardar en el rincón donde lo encontré. Más tarde, esa misma noche, don Francisco me pidió que lo acompañara a una parte alejada de la finca para ver unos problemas en el terreno. No me pareció extraño al principio, pero el lugar al que me llevó estaba oculto entre unos arbustos espesos. Cuando llegamos, el aire se sentía diferente, más denso. Don Francisco se quedó en silencio mientras yo inspeccionaba el terreno. De repente, empezó a hablar de manera enigmática sobre el valor del trabajo y el sacrificio. Me dijo que él había hecho un trato para obtener esta tierra y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerla. No entendí del todo a qué se refería, pero su tono era tan grave que me dio escalofríos. Esa noche, no pude dormir bien. La conversación y el libro que había encontrado me daban vueltas en la cabeza. Durante las semanas siguientes, cada vez que don Francisco me pedía ayuda en esa parte del terreno, la sensación de incomodidad crecía. Más de una vez, vi figuras extrañas en la penumbra o escuché ruidos que no podía identificar claramente. Lo peor es que no podía hablar con nadie. Estaba completamente aislado, y cualquier intento de preguntar sobre lo que estaba ocurriendo siempre era desestimado o evitado por don Francisco. Nunca supe a ciencia cierta qué era lo que realmente estaba pasando, pero la tensión y el temor nunca me abandonaron. La finca, una vez un lugar tranquilo, se había convertido en un sitio donde la sombra de un acuerdo oscuro parecía influir en cada rincón. El tiempo pasó, y mi rutina en la finca se volvía cada vez más perturbadora. La inquietud que sentía no desaparecía, al contrario, aumentaba con cada día que pasaba. Don Francisco seguía mostrando su peculiaridad con el trabajo y su actitud misteriosa no hacía más que aumentar mi preocupación. Un día, me encontré en el campo realizando una tarea particularmente cansada cuando, de repente, uno de los trabajadores de la finca, un hombre llamado Luis, se me acercó con una expresión grave. Luis había estado allí por años y parecía conocer más de lo que decía. Me preguntó si también había notado las cosas extrañas en la finca. Me sorprendió, ya que nunca había oído a nadie hablar sobre este tipo de temas. Luis me contó que, en ocasiones, había oído conversaciones entre don Francisco y personas que llegaban en la noche, siempre en secreto. Nunca había visto a estas personas, pero sabía que se trataba de reuniones que no tenían nada que ver con el trabajo. Su voz temblaba al relatarlo, y me dio la sensación de que temía algo más que el simple desagrado del patrón. Esa noche, mientras intentaba descansar en mi pequeña habitación, escuché ruidos provenientes del granero. Decidí investigar, con la esperanza de descubrir qué estaba ocurriendo. Me acerqué sigilosamente y, al asomarme, vi a don Francisco en medio de una reunión con unas figuras encapuchadas.
No podía distinguir sus rostros, pero la atmósfera era pesada y cargada. Los murmullos y el sonido de objetos metálicos se mezclaban en la oscuridad. El granero estaba iluminado por velas y, en el suelo, había símbolos y dibujos pintados con algo que parecía sangre. Don Francisco estaba de pie en el centro, hablando en un tono que no lograba comprender. Me oculté detrás de unas cajas, incapaz de moverme. El miedo me paralizaba, pero no podía apartar la mirada de la escena. De repente, una de las figuras encapuchadas comenzó a cantar en un idioma extraño, y el aire se volvió aún más denso. Aunque no entendía las palabras, el sentimiento que transmitían era inquietante. Los movimientos de don Francisco eran precisos y ceremoniales, como si estuviera llevando a cabo un ritual. Cada vez que se acercaba a los símbolos en el suelo, parecía recitar palabras en un tono solemne y reverente. Mi corazón latía con fuerza, y decidí regresar a mi habitación antes de ser descubierto. A la mañana siguiente, noté que don Francisco actuaba con una frialdad aún más pronunciada. Todo parecía estar en calma, pero el recuerdo de lo que vi esa noche no me dejaba en paz. El trabajo continuaba como siempre, pero ahora me sentía como un espectador de algo que no podía comprender del todo. A veces, sentía que las miradas de los demás trabajadores estaban llenas de secretismo. El campo, que alguna vez fue un lugar de trabajo arduo pero sencillo, se había transformado en un escenario lleno de misterios oscuros. Sin poder hablar con nadie y sin entender del todo lo que estaba sucediendo, la situación se volvía cada vez más opresiva. La finca ya no era solo un lugar de trabajo, era un escenario donde cada día parecía acercarme más a una verdad aterradora que no podía ni siquiera imaginar. A partir de la noche en que vi el ritual, las cosas comenzaron a cambiar en la finca. Los trabajadores parecían más tensos y el ambiente general era pesado. Don Francisco se volvía cada vez más errático, demandando un rendimiento cada vez mayor sin ofrecer descanso. Sus exigencias se sentían casi como un castigo, y aunque intentaba cumplir con el trabajo, la presión era constante. Una mañana, mientras limpiaba el establo, me encontré con una caja antigua escondida en un rincón polvoriento. Estaba cubierta de telarañas y parecía haber estado allí por años. La curiosidad me llevó a abrirla, y dentro encontré una colección de documentos antiguos y fotos en blanco y negro. La mayoría de los documentos estaban en un lenguaje que no podía entender, pero algunas de las fotos eran inquietantes, imágenes de personas en extrañas posturas, rodeadas de símbolos similares a los que había visto en el granero. Entre los documentos, encontré un diario desgastado. Sus páginas estaban llenas de anotaciones y garabatos. Al principio, no entendía mucho, pero a medida que leía, empecé a distinguir un patrón. Hablaba de un pacto antiguo, de promesas hechas a cambio de algo muy valioso. Las palabras eran confusas, pero el tono era claro, se trataba de un acuerdo oscuro, uno que implicaba sacrificios y rituales. Mientras leía, una sensación de desesperación me envolvía. ¿Qué tipo de trato estaba haciendo don Francisco? ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para mantener su posición y poder? La finca, que había sido un lugar de trabajo, se había convertido en un lugar lleno de secretos y misterios, donde cada rincón parecía ocultar algo que no estaba dispuesto a revelar. Un día, mientras estaba en la cocina preparando la comida para el patrón, escuché una conversación entre don Francisco y un extraño visitante. El tono era de urgencia, y las palabras que se intercambiaban eran sobre un nuevo sacrificio y mantener el equilibrio. No entendía del todo el contexto, pero la conversación me dejó con un nudo en el estómago. No había detalles claros, solo palabras vagas y un sentimiento de creciente peligro. Después de ese día, empecé a notar cosas aún más inquietantes. Las luces en la finca parpadeaban sin razón aparente, y el aire parecía estar cargado de una energía pesada. Los trabajadores hablaban menos entre ellos y parecían evitar ciertos lugares, especialmente cerca del granero y del antiguo almacén. La finca, que antes era un lugar de actividad constante, ahora estaba envuelta en un silencio inquietante.
Las noches se volvían cada vez más largas y la sensación de estar bajo constante vigilancia era abrumadora. La presencia de don Francisco se sentía más opresiva, como si cada movimiento suyo fuera un recordatorio de que estaba en un lugar donde las reglas normales no se aplicaban. Su mirada se volvía más penetrante, y cada vez que pasaba cerca de mí, podía sentir su intensidad. La finca se había convertido en un lugar donde la normalidad había sido reemplazada por un aire de constante inquietud. La vida cotidiana se había vuelto un desafío, y mi percepción del mundo a mi alrededor se distorsionaba cada día más. A medida que los días se convertían en semanas, la sensación de opresión en la finca se hacía casi palpable. Don Francisco mantenía su rutina rígida, pero su comportamiento se volvía cada vez más errático. Había momentos en los que parecía hablar consigo mismo en voz baja, murmullos que no podía entender pero que claramente mostraban una gran agitación interna. Una tarde, mientras trabajaba en el campo, noté que don Francisco había dejado una de las ventanas de su oficina entreabierta. La curiosidad me llevó a asomarme discretamente y vi que estaba revisando un mapa antiguo extendido sobre su escritorio. El mapa estaba cubierto de marcas y símbolos, muchos de los cuales se parecían a los que había visto en los documentos y el granero. La mirada de don Francisco estaba fija en el mapa, y sus dedos seguían los contornos de las marcas con una intensidad casi obsesiva. Decidí regresar a mi tarea, pero el mapa me inquietaba. ¿Qué representaban esos símbolos? ¿Cómo estaban relacionados con los rituales y el comportamiento de don Francisco? El pensamiento me atormentaba durante el resto del día. Esa noche, mientras dormía, fui despertado por un ruido proveniente del granero. La curiosidad y el temor me impulsaron a levantarme y, sigilosamente, me dirigí al lugar. Al llegar, vi a don Francisco acompañado de varios trabajadores que normalmente se mantenían en silencio. La escena era inquietante, estaban rodeados de velas y de nuevo había símbolos dibujados en el suelo. Pero esta vez, parecía haber algo más, algo que no había visto antes. Don Francisco estaba de pie en el centro, mientras los trabajadores se movían en un patrón meticuloso, siguiendo una especie de coreografía. No podía entender exactamente qué estaban haciendo, pero el ambiente era tenso y cargado. De vez en cuando, uno de los trabajadores se acercaba a una especie de altar improvisado, colocando objetos y realizando gestos que me resultaban extraños y perturbadores. Mientras observaba desde un rincón oscuro, noté que una de las figuras del ritual parecía tener un papel diferente. Este trabajador, que nunca antes había visto participar en estos eventos, parecía estar en el centro de la atención. Su rostro estaba pálido y sus movimientos eran nerviosos. Los murmullos de don Francisco se volvían más intensos y el aire parecía vibrar con una energía inquietante. De repente, escuché un sonido desgarrador que me hizo estremecer. El trabajador del que hablaba estaba temblando y susurrando algo entre dientes. No podía distinguir claramente lo que decía, pero el tono de su voz transmitía desesperación. Don Francisco parecía estar recitando algo en respuesta, y el grupo de trabajadores lo seguía con una especie de cántico bajo. Mi respiración se hacía pesada mientras intentaba mantenerme oculto, temiendo ser descubierto. La escena frente a mí era una mezcla de ritos que no comprendía del todo, pero que claramente tenían una profunda significancia para don Francisco y sus seguidores. La finca, que antes era solo un lugar de trabajo, se había convertido en un escenario de rituales enigmáticos y peligrosos. Con el corazón latiendo con fuerza, decidí regresar a mi habitación antes de que me descubrieran. La imagen de esa noche se quedó grabada en mi mente, junto con la creciente sensación de que estaba atrapado en una situación que no comprendía completamente, pero que se estaba volviendo cada vez más peligrosa. Los días siguientes fueron una mezcla de angustia y desasosiego. El ambiente en la finca estaba cada vez más cargado, y el comportamiento de don Francisco se volvía más errático. Empezó a hacer cambios inesperados en el horario de trabajo y a introducir tareas nuevas que parecían no tener sentido. Las noches se volvían más largas y cada ruido en la finca parecía amplificado por el silencio opresivo. Una mañana,
mientras trabajaba en los campos, encontré a don Francisco de pie junto a un viejo pozo que había estado cerrado durante años. Estaba examinando el área con una lupa y tomando notas en un cuaderno. No podía entender qué estaba buscando, pero había algo inquietante en su conducta. El pozo había sido una fuente de rumores entre los trabajadores, y todos sabíamos que nunca se debía acercar a él. Sin embargo, el interés de don Francisco me hacía preguntarme qué había dentro. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, decidí investigar el pozo. No había ninguna luz en el área, y el lugar estaba envuelto en una oscuridad impenetrable. Armado con una linterna, me acerqué con cautela y comencé a desenterrar la tapa del pozo. El aire que salía del interior era frío y seco, y me dio un escalofrío. Con mucho esfuerzo, logré abrir la tapa y la linterna reveló un interior profundo y oscuro. No pude ver más allá de unos metros. Justo cuando estaba a punto de examinar el pozo más a fondo, escuché pasos acercándose. Me escondí rápidamente detrás de unos arbustos y observé cómo don Francisco se acercaba al pozo con una expresión de preocupación. Parecía estar revisando algo en el cuaderno y murmurando para sí mismo. La tensión en el aire era palpable y mi corazón latía con fuerza mientras trataba de no hacer ruido. Don Francisco comenzó a lanzar algo al pozo. Los objetos caían sin hacer apenas ruido, y después de unos minutos, se alejó sin decir una palabra. Esperé unos momentos para asegurarme de que se hubiera ido antes de volver a acercarme. Miré dentro del pozo y noté que había una mezcla de objetos, incluyendo una serie de pequeños frascos y un par de piezas de metal que parecían antiguos. El miedo se apoderó de mí mientras pensaba en lo que estos objetos podrían significar. La inquietud que había sentido hasta ahora se intensificó. La finca se estaba convirtiendo en un lugar donde cada rincón parecía tener un secreto oscuro, y don Francisco parecía estar más involucrado en estos misterios de lo que había imaginado. Al día siguiente, mientras trabajaba en el campo, noté que varios de los trabajadores estaban aún más tensos de lo habitual. Algunos se miraban entre sí con una expresión de temor y evitaban cualquier conversación que pudiera aludir a los eventos recientes. El ambiente se había vuelto tan cargado que el simple acto de trabajar parecía estar impregnado de una ansiedad constante. La situación se volvió aún más desconcertante cuando, esa noche, descubrí que varios trabajadores se reunían en secreto en una parte aislada de la finca. Me escondí y observé desde la distancia. Ellos estaban hablando en voz baja y mostrando papeles y documentos entre ellos. Parecía que estaban compartiendo información y tomando decisiones, pero no pude escuchar claramente lo que decían. Su comportamiento estaba lleno de desconfianza y nerviosismo. La finca, que alguna vez fue un lugar de trabajo rutinario, ahora era un lugar de secretos y tensión. Cada día traía una nueva capa de misterio, y yo me sentía cada vez más atrapado en una red que no entendía completamente. La sensación de que algo terrible se estaba gestando en la finca se volvía más fuerte, y mi miedo de ser descubierto crecía con cada paso que daba. El miedo y la incertidumbre se habían convertido en parte de mi vida diaria en la finca. Don Francisco se volvía cada vez más impredecible, y el ambiente se volvía cada vez más tenso. La preocupación constante de ser descubierto y el conocimiento fragmentado de los rituales que se llevaban a cabo en la finca me mantenían en un estado de alerta constante. Una mañana, me despertó un sonido inusual. Era un ruido de golpes y murmullos provenientes del granero. Decidí investigar, temiendo que algo grave estuviera ocurriendo. Me dirigí al granero con cautela y, al asomarme por una rendija, vi a don Francisco y a los trabajadores reunidos en círculo. En el centro había una mesa cubierta con una tela negra y sobre ella se encontraba un libro antiguo y un cuchillo ceremonial. El ambiente estaba cargado de una energía opresiva. Los trabajadores estaban vestidos con túnicas oscuras y su rostro mostraba una mezcla de nerviosismo y determinación. Don Francisco estaba al frente, hablando en un tono bajo pero autoritario, mientras los demás lo escuchaban con atención. Me escondí detrás de unas cajas y observé cómo se preparaban para otro ritual.
Don Francisco comenzó a recitar palabras en un idioma desconocido, y los demás trabajadores repetían sus palabras en un eco solemne. El libro en la mesa estaba abierto en una página llena de símbolos y dibujos extraños. Mientras recitaban, el cuchillo ceremonial estaba colocado en el centro de la mesa, y su presencia añadía una sensación inquietante a la escena. Después de un rato, uno de los trabajadores, el mismo que había estado temblando en la noche anterior, se adelantó. Don Francisco le habló en voz baja y le hizo un gesto hacia el libro. El trabajador parecía abatido y, con manos temblorosas, tomó el cuchillo. Con un gesto ceremonial, lo levantó sobre la mesa y lo dejó caer en un movimiento deliberado. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras veía el cuchillo moverse con precisión. Aunque no podía ver con claridad lo que estaba sucediendo, el ambiente se volvía cada vez más cargado. Los murmullos de las oraciones se mezclaban con el sonido de la tela al moverse, y la atmósfera estaba impregnada de una sensación de desesperación. Cuando el ritual terminó, los trabajadores comenzaron a dispersarse, pero don Francisco se quedó allí, mirando el libro con una intensidad que era casi palpable. Sentí que este era el momento adecuado para escapar, pero antes de hacerlo, me di cuenta de que el libro estaba parcialmente abierto, mostrando un dibujo central que parecía una representación de una figura demoníaca. Un sentimiento de horror me invadió mientras me daba cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Regresé a mi habitación con la mente agitada, intentando procesar lo que acababa de presenciar. La finca, que ya estaba llena de secretos, ahora parecía estar rodeada por una oscuridad aún más profunda. No sabía qué hacer ni a quién acudir. La soledad y el aislamiento se volvían más agobiantes cada día. Esa noche, mientras intentaba dormir, me despertó un sonido inusual, un grito desgarrador proveniente del granero. Mi corazón se aceleró y me levanté con rapidez, temiendo lo peor. Al llegar al granero, encontré la puerta entreabierta y el interior a oscuras. La sensación de terror era abrumadora. Entré con cautela, y al encender mi linterna, vi el caos que había dejado el ritual. El granero estaba desordenado, y el libro ceremonial y el cuchillo estaban en el suelo. Las velas se habían apagado y el aire estaba cargado de un olor metálico. No había signos visibles de lo que había sucedido, pero el sentimiento de que algo terrible había ocurrido era innegable. Me adentré en el granero y, mientras buscaba una explicación, encontré rastros de sangre que parecían llevar hacia un rincón oscuro. Cuando llegué al rincón, descubrí una serie de documentos dispersos en el suelo. Eran más de los papeles antiguos que había encontrado anteriormente, y estaban llenos de anotaciones y símbolos. Al leer algunos fragmentos, pude entender que don Francisco estaba intentando completar un ritual antiguo que prometía poder y riqueza a cambio de sacrificios. El precio, según los documentos, era mucho más alto de lo que había imaginado. De repente, escuché pasos acercándose y me oculté en las sombras. Vi a don Francisco entrando al granero con un rostro cansado pero determinado. Parecía estar buscando algo y, al notar el desorden, su furia se desató. Comenzó a gritar y a lanzar objetos, y el sonido de su voz se mezclaba con el eco de la oscuridad. Cuando don Francisco se calmó un poco, comenzó a hablar en voz baja consigo mismo, hablando sobre la necesidad de continuar con el ritual y de no rendirse. Me sentí completamente atrapado y sin salida. El ambiente estaba cargado de una tensión que se volvía cada vez más insoportable. Esa noche, no pude dormir. La finca estaba envuelta en una atmósfera de constante inquietud y el conocimiento fragmentado que tenía me mantenía en un estado de angustia constante. Cada rincón de la finca parecía estar impregnado con el peso de los secretos oscuros que don Francisco estaba tratando de desentrañar. Con el paso del tiempo, la situación se volvió aún más desesperante. La finca se convirtió en un lugar donde la normalidad había sido reemplazada por un caos inquietante, y el riesgo de ser atrapado en la red de secretos de don Francisco crecía con cada día que pasaba.